Hola chicos, en esta nueva clase de geografía vamos a ver el neoliberalismo en Argentina. Como vimos en la clase anterior, el capitalismo desde sus inicios se fue transformando a lo largo del tiempo, adaptándose a las circunstancias y a los contextos que vivió. Así, entre 1940 y 1970 se desarrolló el Estado benefactor o el Estado de bienestar para salir de la crisis de 1930, y a partir de 1970 se desarrolló el Estado neoliberal. En Argentina, en el gobierno de Juan Domingo Perón, se desarrolló este modelo, el modelo benefactor, cuyas características son la ayuda a los obreros, a los cuales los organizó en sindicatos para que tuvieran fuerza y defender sus derechos, a través del plan quinquenal, que era la planificación hecha en los gobiernos de Perón. Se buscó la distribución de la riqueza de manera equitativa. La reforma de la Constitución de 1949 también fue importante porque se incorporaron los derechos humanos de segunda generación. Durante estos gobiernos también se llevó a cabo la nacionalización de algunos servicios estratégicos, como por ejemplo la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la nacionalización de, del comercio exterior a través de la creación del IAPI, que controlaba las exportaciones y las importaciones, la nacionalización de la Marina Mercante. Fueron algunos ejemplos de la nacionalización en este periodo. Y también hubo un gran impulso de la industria nacional. Se desarrolló con gran fuerza la industrialización por sustitución de la importación. O sea que varias industrias se desarrollaron en este periodo. Después, un poco más adelante, comienza el gobierno de facto de 1976 a 1983. Este gobierno militar instaura el modelo opuesto al modelo benefactor, va a desarrollar el modelo de Estado neoliberal, apoyado por los Estados Unidos, por los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, el capital financiero y grandes empresas nacionales y multinacionales. En este periodo los obreros van a perder algunos derechos. Acá vemos un recorte de diario en el cual se establece que el derecho a huelga queda suspendido momentáneamente. El terrorismo de Estado, que fue sistemáticamente utilizado en toda la población, también se utiliza en contra de los obreros para disciplinarlos. El salario, en este periodo el salario de los obreros cae, lo que hace que el poder adquisitivo de la clase de esta clase social caiga también. Otro fenómeno que se da y opuesto a lo que acabamos de ver en el gobierno de Perón es la desindustrialización, o sea, el cierre de empresas, con todo lo que esto significa. A medida que las empresas nacionales van cerrando, va a ir aumentando las importaciones, o sea que vamos a empezar a comprar desde afuera. Hechos significativos que van a marcar la economía de la Argentina. Otra de las características de este periodo es la concentración de las riquezas. Una pequeña cantidad de la sociedad acumula cada vez más riqueza, mientras que la mayoría de la sociedad cae en la pobreza. El Estado neoliberal en la década de 1990. Acá vamos a ver que el Estado neoliberal se va a desarrollar con mayor fuerza en un gobierno democrático, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, en los dos periodos de gobierno.
Este gobierno, a través de la reforma de Estado, va a impulsar una serie de cambios, como por ejemplo la disminución del gasto público, el sector de la educación, de la salud, de la asistencia social, de la justicia, de las obras públicas, van a sufrir un recorte. O sea que el gobierno deja de invertir en estos sectores. El plan de convertibilidad en este periodo es fundamental esto, donde se hace valer un peso, un dólar. ¿Sí? Esto hace que la economía argentina se muestre al mundo fuerte, aunque es muy débil hacia adentro. La desregulación y la apertura económica. Esto permite la llegada de capitales, la llegada de productos desde afuera. Y así vemos como por ejemplo Repsol YPF de capital español, al igual que Telefónica Argentina, llegan a invertir en el país comprando las empresas que se privatizan, vamos a ver luego. Un caso característico de acá de la región es la empresa multinacional Pernod Ricard de capitales franceses, que compra en este periodo la bodega Echar. También vamos a ver por otro ejemplo, es la empresa Kraft, que de capitales norteamericanos, que hacia finales de los 90 termina comprando Terrabuzzi, una de las grandes empresas nacionales del sector alimenticio. También se da en este gobierno de Menem la desindustrialización. Algunas empresas se fueron del país, como las empresas que fabricaban tractores, la empresa Aurora Grundig, que es una empresa de electrodomésticos, cierra sus puertas. Otras quebraron, como la empresa Textil Pampeana de La Pampa, Sanón, que es una empresa de cerámica de Buenos Aires, Bruckmann, también una textilera, aunque estas pudieron ser recuperadas por los obreros un tiempo más adelante. La flexibilidad laboral. El Estado deja de proteger a los trabajadores con el objetivo de ser más competitivo, de hacer más competitiva a la Argentina y de aumentar la producción. Así se permite el contrato temporal. Los obreros pueden firmar contrato por 3 meses, no tienen seguridad de trabajo. Limita el poder de los sindicatos en cuanto a negociar los salarios. Disminuye las indemnizaciones, por lo tanto los patrones pueden despedir sin pagar grandes indemnizaciones. Y el salario mínimo, que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. Eso permite la flexibilidad laboral. Otra característica es las privatizaciones. Las empresas que eran propiedad del Estado pasan a manos privadas. O sea que el Estado no las vende, sino que las da en concesión por 10 o 20 años. El caso es, por ejemplo, el de Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, que es vendida una parte para Telefónica Argentina y la otra para Telecom Argentina. También se privatiza agua y energía, gas del Estado, subterráneos de Buenos Aires, ferrocarriles argentinos, que es vendida por parte a muchas empresas extranjeras, aerolíneas argentinas, que es vendida a capitales españoles también, correo argentino, también pasa a manos privadas, lo mismo que la empresa de línea marítima argentina, ¿sí? O sea que se privatiza la marina mercante. La empresa de telecomunicación como ATC, el astillero Tandor, la empresa siderúrgica del Estado, Somisa, y YPF, ¿sí? Yacimientos petrolíferos fiscales, que fue comprado por Repsol YPF.
Estas son las características entonces de el Estado neoliberal durante el gobierno de los gobiernos de Carlos Saúl Menem, en un periodo entonces democrático. Vemos que el neoliberalismo llegó a la Argentina y se desarrolló en un modelo de Estado de facto, o sea, un gobierno militar, y en un gobierno de derecho, un gobierno democrático de Carlos Saúl Menem, donde tuvo mayor fuerza. Las consecuencias de la implementación del neoliberalismo en Argentina, consecuencias que tuvo su influencia en la economía, en la sociedad y en la política por mucho tiempo en nuestro país. Una de ellas fue la concentración de la producción. Empresas multinacionales compraron empresas más chicas, empresas nacionales, que no pudieron competir y así acapararon distintos sectores. Por ejemplo, tenemos a Peñaflor. El grupo Peñaflor compró bodegas Navarro Correa, bodegas Trapiche, Finca Las Moras, bodega San Telmo, bodega Mascota, bodega El Esteco, bodega Santa Ana y bodega Michel Torino. Ahí vemos cómo se centraliza la producción vitivinícola. Fue uno de los casos, después hay varios. En el sector alimenticio, Nabisco, de capital norteamericano, va a comprar, que después fue comprado por Kraft, compra Terrabuzzi, compra Canales, que pertenecía a la familia Macri, y compra Maico. Ahí vemos otra concentración de la producción. La única multinacional que puede pasar esta década fue Arcor, que también va a concentrar la producción, comprando la fábrica de chocolates Águilas y la fábrica de galletitas Lía. Así vemos cómo se concentró la producción en pocas empresas. Las empresas que no podían competir eran absorbidas por otras. La inseguridad humana también fue una de las consecuencias del neoliberalismo. Con esto no queremos decir, no se dice que, o no queremos decir que las personas se sentían inseguras de sufrir algún delito, sino más bien se sentían inseguras porque en cualquier momento podían caer en la desocupación, tenían inseguridad laboral, no sabían hasta cuándo trabajaban, podían caer en la pobreza, en la indigencia, estaban excluidas socialmente la gran mayoría. Eso hace la inseguridad humana. La concentración de las riquezas hace que grandes empresas obtengan muchas ganancias y las pequeñas y medianas empresas obtuvieran cada vez menos ganancias, desaparecieran o fueran absorbidas por las grandes empresas. Y la fragmentación social. La fragmentación social es la polarización de la sociedad. La polarización entre los que menos tenían y los que más acumulaban riqueza. Entre los que menos tenían siempre había marchas, cortes de rutas, pidiendo por alimento, por techo, por tierra, por trabajo, para que no cerraran la fábrica y aumentaran el despido. Y por el otro lado estaban los que ostentaban riqueza, con visitas y el crecimiento de barrios privados, de shopping, espectáculos mundiales de talla mundial como el desarrollo de la Fórmula 1, el Gran Premio Argentino, y espectáculos musicales con la llegada de artistas como los Rolling Stones, Bob Dylan, entre otros. Ahí vemos entonces cómo en Argentina la gran mayoría sufría carencias y una minoría que ostentaba
riquezas. Estas son las consecuencias del neoliberalismo.